Los Time Lords o Señores del Tiempo, conocidos en su versión original japonesa como Temporal Machine Gods o Dioses Máquina del Tiempo, corresponden a un arquetipo dentro de la baraja de Zone, el cual es el antagonista principal en Yu-Gi-Oh! 5DS. Todos ellos son monstruos de tipo Hada nivel 10 y comparten efectos emblemáticos, como el hecho de no poder ser destruidos por batalla o efectos, así como ser devueltos a la baraja durante la fase de espera. De igual manera, estos no pueden ser invocados de manera especial. Sin embargo, al no controlar monstruos en el campo, se pueden invocar de manera normal sin tributar. Los Señores del Tiempo no poseen una forma física como tal, ya que, como se observa en el diseño de todos ellos, estos son una especie de alma o entidad que reside dentro de una máquina. Gracias al rostro que posee cada uno, podemos determinar un género y edad, así como una propia personalidad. Esto podría hacer referencia a las acciones que toma Zone al poner la conciencia de sus amigos en cuerpos artificiales. De igual manera, recordemos que todos ellos viajan en el tiempo para poder llegar a su meta. Tengamos en cuenta que son los últimos seres humanos con vida en un mundo posapocalíptico, y todos ellos viajan en el tiempo para poder salvar a la humanidad, jugando con la temporalidad y hechos en la historia, para así cumplir su objetivo. Esto los hace metafóricamente y de cierta manera señores del tiempo. Sin embargo, ¿qué son los seres o espíritus que se encuentran encerrados en estas máquinas? El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Está compuesto por 10 esferas, cada una de las cuales representa un estado o emanación que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que Él creó el mundo. Al conjunto de estas emanaciones se le conoce como Sefirot, mientras que cada emanación por separado se le conoce como Séfira. También llamado árbol sefirótico, este es una representación simbólica de la vida divina, que fluye a través de toda la creación. Es una síntesis del universo, la cual resguarda la llave que permite descifrar los misterios de la creación. Se presenta como un esquema muy simple, pero su contenido es inagotable. El árbol de la vida contiene, en forma condensada, toda la ciencia y enseñanza iniciática. Es el pentáculo más poderoso, pues contiene todos los principios, elementos y factores con que Dios creó el mundo. El uso del árbol de la vida evita la dispersión de los esfuerzos dedicados al trabajo espiritual y proporciona orden, equilibrio y armonía. Dentro del universo de Yu-Gi-Oh!, los primeros 10 señores del tiempo están basados en los 10 atributos o emanaciones del árbol de la vida, mientras que el 11º miembro, Cefilon, el amo del tiempo definitivo, recibe el nombre del propio término Sefirot. Como ya mencionamos antes, el Sefirot es el conjunto de Séfira o emanaciones dentro del árbol de la vida, que gracias al Ein Sof o infinito, se revela a sí mismo y continuamente crea tanto el reino físico como reinos metafísicos superiores. La Séfira representa secuencialmente las distintas etapas del proceso creativo, por medio del cual Dios generó la progresión de reinos o mundos, los cuales culminan en nuestro universo físico finito. Dichas emanaciones son canales de energía divina o fuerza de vida, y las cuales son 10 principalmente. Malkut. Su significado es la monarquía o el reino. Este es el último Séfira. Simboliza la presencia de Dios en la materia. Tradicionalmente se consideraba que tenía naturaleza cuádruple en alusión a los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Entonces, se entiende que Dios se manifiesta en el mundo por medio de la combinación de estos 4 elementos. Yesod. Su significado es la estabilidad o el fundamento. Yesod es el fundamento de todo lo existente. En los seres humanos representa el ego o la base de la conciencia. Hod. Su significado es la majestad o esplendor. Hod, traducida a veces como esplendor, puede referirse tanto a los ejércitos de Dios como a las cualidades pasivas y cognoscitivas de la especie humana. Netzah. Su significado es la eternidad o la victoria. Tradicionalmente se interpretaba como la victoria y representa el papel expansivo de los ejércitos de Dios y la cualidad dinámica, espontánea e impulsiva de la humanidad. Tiferet. Su significado es la belleza. Este es el corazón de los corazones, sobre el cual reside la esencia de las cosas. Geburah. Su significado es la severidad o la fuerza. Geburah, el juicio, representa la justicia divina y el orden. Gesed.
Su significado, la misericordia o la bondad. Representa las cualidades divinas de la tolerancia, la generosidad y el amor. Binah, la cual significa inteligencia o entendimiento, representa el intelecto divino y significa la aceptación de la tradición y el uso de la razón en la humanidad. Jokmah, la cual es la sabiduría. Jokmah es el intelecto de la mente divina y una señal de talento en los humanos. Y finalmente tenemos a Keter, que es la corona o el equilibrio. Keter o la corona es el punto de equilibrio y es la primera revelación de Dios y establece su nombre divino. Contiene todo lo que existió, lo que existe y lo que continuará existiendo. Dentro del pensamiento cabalístico existe otra emanación denominada Da'at. El Da'at es una misteriosa y desconocida undécima séfira que raramente es mencionada. Esta se podría describir como el abismo cósmico que contiene toda la información del pasado, todos los archivos del cosmos desde el principio del tiempo. Este es el último poder consciente del intelecto dentro de la creación. El significado de Da'at es el conocimiento o el saber. El Da'at y el Keter van de la mano, pues representan diferentes dimensiones de una misma fuerza. El Da'at representa la reflexión o dimensión interior del Keter mismo dentro del reino de la conciencia. Y es aquí donde el Da'at aparece como configuración y eje central dentro del Sefirot, directamente debajo del Keter. Para la Cábala, los ángeles son fuerzas que actúan entre los hombres y Dios enviando información o sentimientos. No se los considera seres físicos, sino que su naturaleza es meramente espiritual, y los cuales actúan como canales de comunicación entre la humanidad y Dios. La Cábala inspiró la espiritualidad occidental desde el Renacimiento. Una de las manifestaciones de esta inspiración fue relacionar a los arcángeles con el árbol de la vida. Según interpretaciones de la Cábala, existen 10 arcángeles correspondientes a la séfira del árbol de la vida. De igual manera, cabe mencionar que cada señor del tiempo o Time Lord es la representación de dichos arcángeles, y recordemos que Zaun en el duelo final contra Yusei hace uso de todo este simbolismo antes explicado, al momento de invocar a su carta más poderosa, Sephiroth. A continuación, mencionaré cada señor del tiempo con su respectiva relación al árbol de la vida. Metaion, de Time Lord, el cual sería la representación del arcángel Metatron. Su séfira es Keter, la cual es la corona o el equilibrio. Este arcángel se dice ser el más poderoso y él mismo se sienta a un lado del trono de Dios. Metatron fue anteriormente un humano, siendo el profeta Enoch. El arcángel Metatron se encarga de dirigir la ascensión y activación del cuerpo de luz del ser humano. Es un ángel poderoso que, porque fue humano, conoce el camino de la iluminación. Lasion de Time Lord sería la representación del arcángel Raziel. Su séfira es Jokmah, la sabiduría. Este arcángel es la personificación de la sabiduría. Su nombre significa secreto de Dios. Raziel simboliza el despertar de la conciencia humana. Se dice Raziel entregó a Adán y Eva un libro que contenía los conocimientos que ellos necesitarían para regresar al jardín del Edén y comprender mejor a Dios. Saphion, de Time Lord. Este sería la representación del arcángel Zadkiel. Su séfira corresponde a Binah, la inteligencia. El arcángel Zadkiel es el que guarda el libro de la vida. Es un ángel de iluminación que ayuda al alma a entender o asimilar las lecciones o ideas importantes para su evolución. Sadion, de Time Lord, es la representación del arcángel Zadkiel. Su séfira corresponde a Gesed, la misericordia. Es la fuerza expansiva que ayuda al alma a conectarse con la realidad exterior. El arcángel Zadkiel bendice a las almas continuamente, según su capacidad y deseo de bondad. Al igual que sana tu mente y la limpia, el arcángel Zadkiel te ayuda a liberarla para poder aprender cosas nuevas. Camion, de Time Lord, es la representación del arcángel Camael. Su séfira corresponde a Geburah, la fuerza. El arcángel Camael otorga poder divino a los merecedores y ayuda a remover las obstrucciones que coartan el flujo de la gracia de Dios. Su labor es fomentar en los seres humanos la gratitud hacia Dios y el amor incondicional y desinteresado. Michion, de Time Lord, es la representación del arcángel Miguel. Su séfira corresponde a Tiferet, la belleza. El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. Está asociado con el poder de redimir o reconciliar las inclinaciones conflictivas. De esta reconciliación nace la belleza y la sanación. Es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden ayuda.
Esto se debe a su papel de guerrero espiritual. Hylon, the Time Lord, es la representación del arcángel Janiel. Su Séfira es Netzah, la victoria. Está asociado con el poder de vencer aquellos obstáculos que se encuentran en el camino de la realización de las propias aspiraciones. Con la claridad de la luz y la gloria de Dios, guía el alma hacia sus anhelos más altos. Raphion, the Time Lord, es la representación del arcángel Rafael. Su Séfira es Hod, el esplendor. Está asociado con el poder de avance continuo, con la determinación y perseverancia nacidas de un mandato interno profundo para la realización de los propios objetivos. Gabriel, the Time Lord, es la representación del arcángel Gabriel. Su Séfira es Yesod, la estabilidad. Gabriel tiene dominio sobre los ciclos de la luna y el agua y da visiones y sueños. El arcángel Gabriel representa ante todo la pureza, guía las emociones y sentimientos puros que llevan al ser humano a la bondad y el amor divino. Sandayon, the Time Lord, es la representación del arcángel Sandalfón. Su Séfira corresponde a Malkut, el reino. Su misión principal es unir cielo y tierra. El libro apócrifo de Enoch menciona que Sandalfón rige el tercer cielo. Su nombre significa cohermano. Este título se refiere a Sandalfón como el hermano espiritual de Metatron. Y por último tenemos a Zefilon, the Ultimate Time Lord, el cual es la representación de Dios mismo. Su Séfira es el Da'at, el conocimiento. Este señor del tiempo es una representación metafórica de Yahvé, el Dios judío cristiano. Es así que tenemos como resultado a cada señor del tiempo representado por cada Séfira dentro del árbol de la vida, y cada uno de estos es representado por un arcángel en específico. Como curiosidad, cabe mencionar que Soun invoca en un orden determinado a sus Time Lords en el duelo que tiene contra Yusei, bajando poco a poco a través del árbol de la vida. Gracias al infinito o Ein Sof, el cual es representado por las trampas jugadas por Soun, una vez las 10 emanaciones o señores del tiempo han sido mostradas o invocadas, es posible alcanzar la 11ª emanación, el Da'at, el cual está representado por Zefilon, y este es una representación de Dios mismo. Llegados a este punto, los invito a abrir su mente un poco y les comparto algunas conclusiones a las cuales podemos llegar con toda esta información. Recuerden que los siguientes son solo ideas de un servidor y son totalmente ajenas a la historia e información de Yu-Gi-Oh! 5DS. El origen de los Time Lords es desconocido, pero gracias al manga de Yu-Gi-Oh! Arc V podemos tener una pista. En este se ha revelado una nueva carta Time Lord llamada Time Lord Progenitor Vulgate, el cual es el primer y único Time Lord Synchro, el cual es jugado por la antagonista principal, Eve. Gracias a su nombre podemos determinar que este es el ser creador o progenitor de los Time Lords, incluso de Zefilon mismo. El nombre de Vulgate hace alusión a la Vulgata, la cual es una traducción oficial de la Biblia hebrea y griega al latín, y la cual se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica hace varios siglos. Los Time Lords son meramente máquinas las cuales albergan una conciencia o entidad dentro. Recordemos su nombre en japonés se traduce como Temporal Machine Gods, por lo cual podría decirnos que son entidades cósmicas o divinas, posiblemente arcángeles como nos lo ha dicho el árbol de la vida y la mitología hebrea. Es entonces que podemos teorizar de que, al igual que Soun en su línea de tiempo e historia, Vulgate transfirió el alma o conciencia de algunos individuos de su raza o especie dentro de máquinas, esto para hacerlos inmortales. Su objetivo, tal vez y solo tal vez, asegurar la supervivencia de la especie, pues en los rostros de cada uno de estos seres encontramos diversidad en los mismos, entre hombres y mujeres, así como rostros jóvenes o más maduros, incluso ancianos. Los Time Lords serían, al igual que Soun, una especie o raza de seres capaz de controlar la temporalidad y el espacio, cada uno con un rol dentro de su grupo, al igual que los arcángeles y el mandato de Dios. Más que seres divinos, serían seres avanzados evolucionados, capaz de volverse inmortales y divinos de cierta manera gracias a sus avances, tanto tecnológicos como espirituales. Pero aún así, no serían seres benévolos y creadores, pues meramente tomarían acciones para su beneficio, llegando a un punto donde todos ellos podrían ser seres intransigentes.